¿Qué pasó realmente con Devani Escobar? La última fotografía de Devani Escobar se volvió viral con una intensidad desgarradora. En ella, se ve a una joven de ojos grandes y mirada inocente, en medio de una noche que nadie hubiera imaginado que terminaría en tragedia. Devani repentinamente desapareció en la madrugada. Días después, su cuerpo es hallado en una cisterna, descalza, sin pertenencias y con más preguntas que respuestas. El escenario, un motel, con pruebas contradictorias y culpables aún sin rostro. Nadie imaginaba que esa imagen sería el último testimonio visible de su existencia antes de que la desaparición que sacudiría a México se convirtiera en un caso emblemático de violencia y feminicidio, lleno de contradicciones y fallos que pusieron en tela de juicio la justicia y la investigación policial. Devani Susana Escobar Basaldúa nació el 4 de septiembre de 2003 en Monterrey, Nuevo León, México, y fue adoptada con tan solo 1 año y 4 meses, por sus tíos maternos, Mario Escobar y Dolores Basaldúa, con quienes vivía en Apodaca, Nuevo León. Estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se caracterizaba por ser divertida, hogareña, sentimental y confiada en las personas. Practicaba deportes como defensa personal, gimnasia y natación, además de colaborar en las tareas del hogar. Sus intereses y aspiraciones estaban orientados hacia la justicia y ayudar a los demás, reflejando su vocación por una profesión vinculada al derecho. La noche del 8 de abril de 2022, Devani salió con 2 amigas a una fiesta. Era un viernes en el que, como miles de jóvenes en México, había participado días antes en protestas sociales contra la violencia machista. Su presencia en la manifestación del 8M era prueba de su empatía con esas causas. Durante la madrugada del 9 de abril, tras la fiesta, un conductor de aplicación de transporte la recogió sin que quedara registro formal. Lo que venía fue contradictorio y trágico. La dejó en la llamada Carretera de la Muerte, una vía solitaria entre Monterrey y Nuevo Laredo, a las 4 de la mañana. Luego el conductor envió a sus amigas una fotografía, la última en la que se la ve viva, sola en el confinamiento oscuro del asfalto, y esa imagen viajó rápidamente por redes, activando la alerta pública, la búsqueda y la indignación. El 10 de abril comenzó la búsqueda, familiares, amigos y voluntarios se movilizaron, acompañados por organizaciones. La fotografía se difundió, sus rasgos, cicatrices y características fueron circuladas como ficha de búsqueda. Al día siguiente, el conductor fue detenido y luego liberado, entregó la imagen pero las autoridades no encontraron hasta entonces elementos para implicarlo. Los días siguientes transcurrieron con creciente tensión. El 12 de abril, se convocó una primera búsqueda masiva. El 13 y 14, se revisaron cámaras y vecinos reportaron pistas falsas. El 15, se ofreció una recompensa, alrededor de 100,000 pesos, que equivale aproximadamente a $4,975 estadounidenses. Por datos que ayudaran a localizarla. El 16, la Fiscalía de Nuevo León pidió colaboración a otras entidades. El padre de Devani reportó que vieron hasta 15 videos de cámaras desde la fiesta hasta el sitio donde la dejaron. La investigación se centró en una empresa cercana donde Devani habría pedido ayuda. La búsqueda escaló. El 19, se catearon la empresa de transporte y un departamento en Monterrey, sin hallazgos. El 20, se revisaron un pozo contiguo al motel Nueva Castilla, donde se sospechaba pudiera estar. Esa cisterna, previamente inspeccionada al menos 4 veces, ya era foco de sospecha. El 21 de abril, la Fiscalía anunció que había localizado un cuerpo dentro de la cisterna abandonada. El padre, devastado, dijo para los medios: "Mi hija está muerta y no sé qué hacer". El 22, Andrés Manuel López Obrador lamentó el suceso y ofreció que la FGR atrajera el caso. En Nuevo León, el gobernador Samuel García exigió a la Fiscalía celeridad y transparencia. Al día siguiente, la familia realizó el funeral en Galeana, Nuevo León. Desde el principio, la investigación estuvo plagada de versiones contradictorias y fallas notables. Inicialmente la Fiscalía aseguró que Devani había caído accidentalmente en la cisterna y muerto por un golpe en la cabeza, lo cual fue refutado por la autopsia independiente ordenada por la familia tras la exhumación. Esa necropsia concluyó que había sido asesinada por violencia sexual y múltiples golpes, ambos crudos indicios de feminicidio, y un golpe directo al intento de encubrimiento institucional.
Posteriormente, una tercera autopsia oficial concluyó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, ocurrida entre 3 y 5 días antes de ser hallada, sin hallazgos de violencia sexual ni asfixia por sumersión. Esa versión abrió dudas sobre coherencia, profesionalismo y veracidad de los dictámenes oficiales. En enero de 2023, 2 ex-empleadas del motel Nueva Castilla fueron imputadas por falsedad de declaraciones y encubrimiento, marcando el primer indicio de responsabilidad penal en el caso. Sin embargo, no hubo avances sustanciales en cuanto a responsables directos del feminicidio. El caso se convirtió en símbolo de impunidad y negligencia, aunque el feminicidio de Devani despertó protestas sociales y una ola de indignación sobre la impunidad de la violencia contra las mujeres en México. La resolución del caso sigue congelada, sin ningún detenido por su muerte hasta la fecha. 3 años después, el documental Todas. Devani, una historia de redes fue estrenado, el 1 de marzo de 2025 en televisión abierta y posteriormente en la plataforma ViX. A través de testimonios familiares y voces activistas, expone la impunidad, superior al 95% en feminicidios, la falta de investigación adecuada, el maltrato institucional y la movilización como resistencia social. En él, el caso de Devani se entrelaza con otros feminicidios ocurridos ese mismo marzo-abril de 2022, vinculando violencia, búsqueda y rescate fallida, impunidad y exigencia de justicia. Hoy, la justicia para Devani sigue pendiente. Las contradicciones entre las versiones oficiales, la ausencia de detenciones, la existencia de autopsias contradictorias, y las ominosas irregularidades en la investigación han dejado un vacío que la sociedad y su familia no pueden cerrar. Es imposible cerrar esta crónica sin detenernos en el impacto profundo que dejó. La familia, sus padres, Mario y Dolores, continúa exigiendo verdad, sin dar crédito completo a las versiones oficiales ni resignarse ante la impunidad. La sociedad mexicana encontró en este caso un espejo de dolor colectivo, una joven con futuros prometidos, víctima de violencia grotesca, que se convirtió en estandarte del reclamo por justicia. Protestas feministas se multiplicaron, murales con su rostro brotaron en las calles, la memoria colectiva la rescató del anonimato. Aún sin resolución, su historia sigue viva, encendiendo debates sobre violencia, desaparición, cámaras de seguridad, feminicidio, impunidad y sobre la responsabilidad de las instituciones frente a casos tan urgentes. ¿Cuál crees que fue la causa real de su desaparición y su posterior muerte? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo suceso criminal.